Para comenzar a hablar de los tipos de liberalismo, tenemos que contextualizarnos en entre los siglos XVI y XVIII, cuando en Europa se generan grandes cambios, grandes transformaciones en las sociedades, en la política y en la economía. Cuando hablamos de estas grandes transformaciones, estamos haciendo mención a estas ideas de un nuevo mundo distinto al mundo oscuro de la Edad Media. Y en este nuevo mundo van a ser parte las revoluciones científicas, las revoluciones políticas, un protagonismo de la burguesía y justamente el liberalismo político, que va a ser el boom de este nuevo mundo. Un nuevo mundo que va a romper con esa idea mágica, ese mundo encantado que se venía dando en la Edad Media, para ahora establecer relaciones entre individuos que van a ser iguales y libres. Estas eran las principales ideas que después van a gestar lo que se dio como la Revolución Francesa en 1789. Algunos filósofos y autores como Locke planteaban esta idea de el ser humano como individuo que se desligaba de la naturaleza, de sus condiciones, para ser un individuo libre y que pueda tener libertades individuales. Entonces se gesta la Revolución Francesa en 1789 justamente para romper con ese antiguo régimen que se daba en Francia, que era la monarquía absoluta. Rompe con ese régimen. ¿Y quiénes van a ser los protagonistas de la Revolución Francesa? La clase burguesa, que era la que venía tomando poder económico y venían llevando a cabo todos los cambios y transformaciones en la sociedad europea. Entonces instauran esta Revolución Francesa con los principios de igualdad y libertad, y de la propiedad privada también. En este pasaje ideológico, social y económico es que se dan los dos tipos de liberalismo que podemos mencionar. El liberalismo político, que fue el que ya hemos mencionado, en cuanto a las libertades individuales que tenían las personas, esa revolución política que se hizo con la Revolución Francesa. Y también tenemos un liberalismo económico que lo que va a proponer van a ser intercambios equivalentes, y se va a dar en el siglo XIX el liberalismo económico, con la revolución industrial a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este liberalismo económico lo que rompe justamente también es este intercambio que se hacía antes en las monarquías, que el rey era el que decidía cómo vender, cómo comercializar. Entonces, ahora con esta idea de individuo, el liberalismo económico se va a pasar al comercio, donde el individuo va a poder comercializar libremente todos sus productos. Adam Smith, que fue uno de los pioneros en el liberalismo, propone que el Estado entonces no tiene que intervenir en la economía, ya que el individuo era libre de intercambiar y comercializar como quisiera. Entonces los intercambios iban a regirse por las leyes del mercado de oferta y demanda. Este liberalismo económico, ¿cómo se plasma en la sociedad europea? A través de la revolución industrial de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. La primera revolución industrial tiene que ver con la fabricación de la máquina a vapor. Esta invención lo que generó grandes riquezas, generó enormes industrias y puestos de trabajo, donde la gente justamente quería todo esto, esta gestión de un nuevo mundo, estas nuevas ideas, de estas dos grandes revoluciones en un siglo, fueron lo que transformaron, como ya dijimos, fue este quiebre entre el mundo antiguo, el antiguo régimen, el mundo de la Edad Media encantado, a este nuevo mundo, que se le denomina así filosóficamente, a este nuevo mundo con una ideología distinta, una política distinta, sociedades totalmente distintas, culturas que van a gestar después, en los siglos XIX y XX, otras cuestiones sociales. Y remarcar que estas revoluciones, tanto francesa como la industrial y los liberalismos, generaron cierto malestar también en la población, que no tenía justamente esa posibilidad de
de intervenir, de comercializar tan libremente. Entonces se empezó a generar un malestar, una vulnerabilidad en esas personas y empieza a surgir la noción de cuestión social en Europa. El problema es percibir que la otra nación es tu enemiga y no la clase social que te explota, la cual es de tu misma nacionalidad. Por ejemplo, un ejemplo claro es que el enemigo de un obrero francés sea el obrero alemán y no el capitalista francés. Ahí es donde está el problema. Bien, para Castel la cuestión social es una rajadura del tejido social, una fragmentación de la sociedad, algo así como ciertos conflictos que generan la pregunta por lo social. Esta pregunta es a lo que asiste Europa en el siglo XIX, que bueno, es en este contexto donde surge también la sociología y la profesión del trabajo social. Luego nos va a decir que es una aporía fundamental en la cual la sociedad experimenta el enigma de su cuestión y pone de nuevo en cuestión las capacidades de una sociedad para existir como conjunto vinculado por relaciones de interdependencia. ¿Qué quiere decir todo esto? Aporía se refiere particularmente a una situación sin salida que se vive como terminal, es decir, una situación sin salida en la cual se experimenta el misterio de la cohesión en una sociedad, y conjurar el riesgo de la fractura del lazo social significa invocar para dominar, poner frente a uno el riesgo de la fractura para poder dominarlo y así evitar que suceda. Como dije antes, el malestar social y el quiebre del lazo es lo que convoca una respuesta una respuesta. Esta respuesta va a ser la cuestión social. La cuestión social es ese malestar junto con la sensibilidad social naciente en las clases burguesas, junto con las iniciativas filantrópicas que buscan abordarlo, junto con el comienzo del estado de bienestar y las políticas públicas que se ocupan del malestar, y sobre todo junto con el trabajo social naciente. Por eso decimos que es más una respuesta que una pregunta. Ahora bien, al hablar de cuestión social se hace obvia la existencia de una sociedad, o mejor dicho, nación. En el siglo XIX, Marx plantea el tema de la cuestión nacional. Eh, por formación de naciones, entendemos que es el proceso de centralización, unificación cultural y continuidad de territorio. Surgen al principio dos formas básicas de nación: las étnicas, que son las que están basadas en la tradición, la raza, la historia y la herencia cultural, y por otro lado la nación cívica, que está basada en el contrato social. Estas dos formas de nación, las cuales tienen como objetivo la construcción de una identidad nacional, produjeron nacionalismos específicos, los cuales llevaron a grandes guerras en los siglos XIX y XX. Entonces, retomando lo anterior, esta pregunta sobre la capacidad de una sociedad para mantener su cohesión se llamó cuestión social, y por lo dicho anteriormente, es que presupone la existencia de una nación. Para finalizar, entonces, la cuestión nacional planteada por Marx es el Surge como categoría en Francia en 1830, cuando la clase obrera comienza a sufrir los efectos de la implementación del sistema capitalista. Es decir, aunque trabajaban, el dinero no era suficiente y robaban, pasaban hambre, se enfermaban, etc. Podemos decir que la cuestión social es más una respuesta que una pregunta, ya que es la respuesta de la clase obrera a las condiciones del sistema capitalista. Es la respuesta a la división de clases, a la explotación, a las condiciones de trabajo, etc. Tal como establece el filósofo alemán nacido en 1818, Karl Marx, que dice que la cuestión social se origina producto del intercambio desigual que existe entre una clase explotadora, que es dueña de los medios de producción, y una clase explotada. Según Castel, un sociólogo francés nacido en 1959, la cuestión social es la apoya fundamental en la cual la sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura. Es un desafío que interroga la capacidad de una sociedad para existir como un conjunto vinculado por relaciones de interdependencia. Es decir, mientras que para Marx la cuestión social es producto del capitalismo, para Castel es producto de las relaciones sociales que se dan en nuestras sociedades. Es a partir de este quiebre y de esta fragmentación en el tejido social que surge el trabajo social, la sociología y la crítica a la economía política de Marx.
Materialismo de la ciencia. El materialismo descree del sujeto como objeto de causa, es decir, la materia en cuantos cuerpos, virus, átomos, ADN, etc. Lo que dice el materialismo positivista es que si nos atenemos a las cosas, estaremos seguros que el conocimiento será objetivo, neutral y científico. Esta manera de pensar tendrá antecedentes en el campo empírico, uno de los cuyos fundadores fue Locke en el siglo XVII. El materialismo considera que es el origen de todo. Tratan de explicar las cosas partiendo de causas materiales, es decir, las fuerzas, leyes naturales que son las ciencias. Las ciencias se han desarrollado a partir de hechos, lo real, lo material, lo verificable y sobre todo lo medible. La revolución científica. La ciencia había prosperado desde 1543. Copérnico arriesgó la idea de que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Lodarno Bruno, en el año 1600, fue quemado en la hoguera en Venecia, por enseñar que el universo es infinito. A pesar de la Iglesia, las ciencias siguieron avanzando en las razones matemáticas. Había que desencantar al mundo y mirar con los ojos a la realidad. En 1610, Galiano descubre las lunas de Júpiter. También que los cuerpos más pesados no caen más rápido, caen todos al mismo tiempo. Kepler descubrió que los planetas se aceleraban cuando se acercaba al Sol. Newton le dio el nombre ley de gravedad. Galileo estudiaba el movimiento de las cosas. El nacimiento de las ciencias podría relacionarse con el significado a la naturaleza, al mundo, a los cielos. Los primeros científicos empezaron a ver al mundo sin sentido. A esto podemos llamarles desencantamiento del mundo. Fue lo que hizo Kepler, Galileo y Newton. Estudiaron el movimiento, midieron la distancia, el tiempo y la aceleración. Todos los astrónomos suponían que las órbitas eran circulares y no elípticas. Cuando Kepler se resignó a dejar todo de lado, la idea de que las órbitas fueran circulares, consideró la posibilidad de que fueran elípticas. Las cuentas cerraron y los cálculos encajaron con las observaciones. Hay mucho para decir sobre el nacimiento de las ciencias modernas, pero sigue siendo revelador el empirismo de Kepler en aferrarse a los significados del cielo, Newton inventando la física matemática y el cálculo diferencial. Queremos enfatizar como la atracción que para los seres humanos y los científicos tienen los siguientes significados, los sentidos, es decir, el desencantamiento del mundo. La revolución industrial tiene lugar en 1780 y 1840 en Inglaterra, después desciende a Europa y Estados Unidos. Consistió en que se vive otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las ciudades. En la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, se independizaron y marcó el inicio de la edad contemporánea, época de las revoluciones liberales, y desaparece el poder absoluto de monarca. Surge la clase social, la burguesía, una clase revolucionaria. Inglaterra controlaba, entre otras cosas, el subcontinente indio, fuente importante de las materias primas, como el algodón en la industria textil. Con el nacimiento de la burguesía, también nacen los trabajadores de la clase obrera, que para subsistir se ven obligados a rentar su trabajo a la burguesía propietaria por los medios de producción. Uno de los avances tecnológicos fue la máquina de vapor, quien lo perfeccionó el ingeniero James Watt. Su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. En 1829 se creó la primera locomotora. Permitió transportar materias
pesadas a 40 kilómetros por hora. También se crearon los barcos de poder, alumbrado de gas, y Inglaterra se convirtió en la primera nación industrial del mundo.